Amigos y hermanos, muy buenos días para cada uno. Sean bienvenidos a nuestro estudio para este día. Iniciamos la semana, una nueva semana, y también iniciamos una nueva temática para nuestro estudio de esta semana. Y es que a lo largo de las 10 semanas anteriores, ya estamos en la lección número 11, a lo largo de las 10 semanas anteriores, hemos visto cuánta riqueza hay en el Evangelio de Juan, ¿verdad? Esa riqueza de temas que encontramos en este Evangelio. Y es que el objetivo del apóstol Juan, cuando escribió su Evangelio, como lo hemos repetido en otras veces, fue proteger a los cristianos de su época, ¿verdad? Porque había muchas corrientes, pensamientos, filosofías nuevas que estaban atacando sus creencias. Y por eso es la riqueza de temas doctrinales que hay en el Evangelio de Juan. Vamos a orar antes de continuar con nuestro estudio de esta mañana para que sea el Espíritu Santo quien pueda guiarnos a través del estudio. Padre, gracias te damos, Señor, porque hasta aquí nos has ayudado. Gracias porque nos das una nueva semana, Señor, y queremos también suplicar que esta semana que iniciamos podamos contar con tu compañía siempre durante cada día. No sabemos lo que nos espera esta semana, pero confiamos en que tú tendrás el control de cada uno de nuestros días. Ahora, Señor, queremos estudiar tu palabra y un tema muy importante, como lo es la Trinidad. Tema muy importante, una doctrina, Señor, que es fundamental en nuestras creencias. Y por eso, Señor, queremos que tu Espíritu Santo pueda guiarnos e instruirnos a través de el estudio en esta mañana. Gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos en Jesús. Amén. Temas en el Evangelio de Juan. Esa es la temática de del trimestre y la lección número 11 para esta semana. Toda la semana, el tema es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el tema para toda esta semana. Y para hoy, domingo 8 de diciembre, comenzamos esta temática con el tema el Padre Celestial. Y debemos tomar en cuenta que cuando en la Biblia mencionamos a Dios, cuando en la Biblia leemos a Dios, estamos haciendo referencia o nos estamos refiriendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque es un Dios conformado por tres personas. Ellos crearon los cielos y crearon la tierra también. De ellos se origina todo lo que existe en el universo, incluyendo los seres que habitan. Y siendo el ser humano, siendo la humanidad, la corona de toda la creación, ¿verdad? Y que fue creado el ser humano para vivir en armonía con Dios. Es decir, vivir en armonía con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Para eso fue creado también el ser humano. Y esa armonía entre el Espíritu Santo, entre el ser humano y Dios, es la que Satanás se encargó de interrumpir, se encargó de destruir, se encargó de cortar. Eso es lo que el pecado interrumpió, nuestra relación con Dios. Y por eso es la necesidad de ejecutar el plan de salvación que estaba ya preparado desde antes de la fundación. Eso no lo agarró a Dios por sorpresa, desde antes estaba ya preparado este plan de salvación, en el cual Dios, Hijo, es su principal protagonista, ¿verdad? Y su papel consistía en tomar la forma de ser humano y venir a esta tierra para restaurar esa relación que Satanás había arruinado, esa armonía que debía existir entre el ser humano y Dios, que Satanás había arruinado y que Adán y Eva lo permitieron
desde el momento en que pecaron. Respecto al tema de esta semana de la Trinidad, Elena de White, inspirada por el Espíritu Santo, escribió lo siguiente en su libro El Evangelismo, en la página 446. Y dice: el Padre no puede describirse mediante las cosas de la tierra. Interesante. No puede, dice, describirse mediante las cosas de la tierra. El Padre es toda la plenitud de la divinidad corporalmente y es invisible para los ojos mortales. Recordemos que si alguien mira al Padre, alguien mira a Dios, ahí queda fulminado, ahí queda muerto, ¿verdad? Entonces, el Hijo, continúa diciendo la lectura, el Hijo es toda plenitud de la divinidad manifestada. La palabra de Dios declara que Él, el Hijo, es la misma imagen de su sustancia, dice Hebreos 1:3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Y aquí se muestra la personalidad del Padre, ¿verdad? Ahí está la personalidad, en ese versículo, Juan 3:16, ¿verdad? El amor, porque de tal manera dice, amó Dios al mundo. Continúa la lectura: el consolador que Cristo prometió, que prometió enviar después de ascender al cielo, es el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad. Tanto el Hijo, leímos ya, tanto el Hijo como el Espíritu tienen la plenitud de la divinidad. Entonces el Espíritu en toda la plenitud de la divinidad, poniendo de manifiesto el poder de la gracia divina a todos los que reciben a Cristo y creen en Él como un Salvador personal. Y es que tanto el Hijo como el Espíritu Santo presentan el carácter del Padre, nos muestran su esencia, que es el amor. Tanto el Hijo como el Espíritu. Y por más que algún ser creado investigue acerca del carácter de Dios, no lo va a encontrar, no encontrará resultados para comprender plenamente el carácter de Dios. Cristo dijo acerca del Espíritu: Él me glorificará, dijo en Juan 16:14. Así como Cristo glorificó al Padre por la demostración de su amor, así el Espíritu ha de glorificar a Cristo, revelando al mundo las riquezas de su gracia. Eso está escrito en Review and Herald, el 10 de junio del año 1902, hace más de 100 años. Como el estudio de hoy tiene que ver con una persona de la Trinidad, y este es el Padre, y así es el tema de esta semana, de este día, de hoy domingo, el Padre Celestial. Y recordemos que cada uno tiene sus funciones diferentes dentro de la deidad, pero el objetivo es el mismo. Y recordemos que son uno en naturaleza, son uno en carácter, son uno en propósito y son uno en amor. Sabemos que la mayor revelación del Padre la tenemos en Jesús, ¿verdad? Jesús nos revela que su Padre es un Dios generoso, es un Dios que da. Y como leímos ya Juan 3:16, ahí está la mayor dádiva del Padre. Porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la mayor dádiva de Dios, ¿verdad? La mayor dádiva del Padre dio a su Hijo por cada uno de nosotros. Entonces, Jesús nos revela que su Padre es un Dios generoso, un Dios que da, y dio el mayor regalo, el mayor don que podía dar su Hijo unigénito. También Jesús nos revela que su Padre es un Dios de amor. En Lucas 6:35 al 36 nos muestra el amor y la misericordia del Padre, cuando dice: y será vuestro galardón grande,
y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues, oiga bien lo que dice, Él es benigno, dice. ¿Quién? El Padre. Es benigno para los ingratos y malos, dice. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. De igual manera, cuando se humilló y lavó los pies de sus discípulos, incluyendo los pies de aquel que iba a traicionarle. También nos mostró su amor también. También lo mostró cuando alimentó a los hambrientos, cuando sanó a los sordos y así muchas otras obras más que hizo Jesús. Diciendo también Jesús que las obras que él hacía eran las mismas de su Padre. Dios, el Padre eterno, es el creador, originador, sustentador, soberano de toda la creación. Es justo y es santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse y abundante en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también en el Hijo y en el Espíritu Santo. Allí es donde encontramos al Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. En el manuscrito 132 del 8 de noviembre de 1903, el pueblo escogido de Dios, escrito durante la crisis panteísta, siempre ha habido filosofías, pensamientos que han querido eh, entorpecer o arruinar el conocimiento de la verdad. Y durante esa crisis panteísta, Elena de White escribió y en el manuscrito 132, y ella dice lo siguiente, muy interesante. Con respecto a la personalidad y las prerrogativas de Dios, dónde se encuentra y quién es, son temas, dice ella, que no debemos atrevernos a tocar. Cerca de esto, el silencio es elocuencia. Oiga lo que dice. Los que no tienen un conocimiento experimental de Dios son los que se aventuran a especular con respecto a Él. Un conocimiento experimental. Han experimentado por experiencia. Han conocido a Dios en su experiencia. ¿Verdad? Los que no han tenido esa experiencia con Dios, los que no han experimentado con Dios, son los que se aventuran a especular con respecto a Él. Si lo conocieran más, tendrían menos que decir en cuanto a lo que Él es. La persona que en la vida diaria tiene una comunión más estrecha con Dios y un conocimiento más profundo acerca de Él, es quien se da cuenta más profundamente de la total imposibilidad de que los seres humanos expliquen al Creador. Y continúa diciendo ella, Dios siempre ha sido, es el gran yo soy, es infinito y omnipresente. No tenemos palabras que puedan describir su grandeza y majestad. La enseñanza bíblica de Dios es la única que los seres humanos pueden seguir con seguridad. Debemos regular nuestra fe por un claro, así dice el Señor. Así tiene que ser nuestra fe, basada en un, así dice el Señor. El conocimiento de sí mismo que Dios desea que obtengamos por medio de su palabra, si lo incorporamos a nuestra vida diaria, producirá hombres y mujeres fuertes para resistir al mal y los hará aptos para representarlos. Qué interesante esto, lo voy a repetir. El conocimiento de sí mismo que Dios desea que obtengamos por medio de su palabra, si lo incorporamos a nuestra vida diaria, producirá, dice, hombres y mujeres fuertes para resistir al mal y los hará aptos para representarlo. Qué interesante. Necesitamos estudiar la sencillez de las enseñanzas de Cristo.
nos presenta la necesidad de orar y de ser humildes. Estas son nuestras salvaguardias contra los razonamientos erróneos con los cuales Satanás quiere desviarnos hacia otros dioses y aceptar teorías engañosas revestidas por él de vestiduras de luz. Ese es el engaño que Satanás quiere hacernos a cada uno de nosotros. Esta teoría, esta doctrina de la Trinidad tiene historia. Y voy a finalizar diciendo lo siguiente. En Colosenses 2:9 se utiliza la palabra deidad o divinidad, dependiendo la versión, para referirse a la esencia de la divinidad. Y se usa comúnmente como una expresión colectiva para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo. Muchos de los primeros adventistas sabáticos, de los pioneros, tenían ideas arrianas o semiarrianas de la deidad. O sea, es decir, que ellos creían en un Dios, en el Padre, creían en el Hijo de Dios, a quien ellos no veían como eternamente preexistente, sino como alguien derivado del Padre en algún momento antes de la creación del mundo. Y también creían en el Espíritu Santo, a quien consideraban como un aspecto de Dios, como una manifestación del poder y la presencia o influencia de Dios. Pero no lo veían al Espíritu Santo como una persona divina, con intelecto, con voluntad, con emociones. Ese era el pensamiento que tenían muchos de los primeros adventistas sabáticos. Estas ideas antitrinitarias fueron gradualmente modificadas hacia un concepto trinitario a lo largo de muchos años. El estudio de la palabra de Dios, el estudio de la Biblia, fue lo que condujo a los adventistas a adoptar finalmente un concepto trinitario de Dios. Y eso se fue estimulando o fue creciendo en parte a muchos debates internos que tuvieron estos adventistas y también a la percepción de las limitaciones del concepto arriano, ese concepto arriano, y en parte también por nuevos conversos que tenían trasfondos trinitarios. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, que solamente un estudio profundo de la palabra de Dios, de las Escrituras, nos dará el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos de Él. Ese conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos del Padre, que tengamos del Hijo y que también del Espíritu Santo. Y será este último, el Espíritu Santo, el que nos va a ayudar a crecer en ese conocimiento. Este es el que nos va a ayudar, el Espíritu Santo. Que Dios te bendiga y te invito para que mañana continuemos con este estudio muy interesante de la Trinidad. Hasta pronto.